Las luces de la ciudad se desvanecen a medida que el auto avanza por la carretera desierta. Mi mente se siente tan dispersa como el paisaje nocturno que se extiende frente a mí. El suave zumbido del aire es una compañía solitaria, y el brillo tenue del salpicadero es el único testigo de mis pensamientos turbulentos. Prepárate para una historia impactante y envolvente de amor prohibido y traición. Suscríbete para no perderte la próxima historia. Recuerdo el primer día en que conocí a Ethan, mi esposo, hace más de una década. Su presencia era una mezcla de seguridad y entusiasmo, algo que me atrapó desde el principio. Ethan era el tipo de hombre que podía iluminar cualquier habitación con su sola presencia, y su amabilidad desbordaba cada rincón de mi vida. Con él, sentía que todo estaba en su lugar. Pero hace 6 meses, nuestra vida perfecta comenzó a tambalear. La llegada de Juan, el hijo de Ethan de su primer matrimonio, no solo trajo consigo el eco de un pasado que creíamos superado, sino también un torbellino de emociones ocultas. Juan tenía la mirada intensa y la postura desafiante de alguien que estaba acostumbrado a luchar por lo que quería, y lo que quería ahora, lo que me dolía admitir, era a mí. Mi mente lucha por procesar la intensidad de sus sentimientos, que han llegado a infiltrarse en los rincones más oscuros de mi vida. Desde la primera vez que se acercó a mí, había una tensión inconfundible en el aire, una conexión que no podía ignorar. Aunque Juan siempre ha sido respetuoso, sus miradas cargadas de deseo y sus gestos sutiles revelan más de lo que él quisiera admitir. La verdad, sin embargo, es que lo que más me inquieta es la culpa. La culpa de estar confundida, de sentirme atrapada entre el amor que tengo por Ethan y una atracción que nunca pedí. Es un peso que arrastro en cada paso, una sombra que oscurece los momentos de alegría que antes compartíamos. La casa estaba silenciosa cuando llegué, el eco de mis pasos resonando en el vestíbulo vacío. Ethan estaba en una reunión de trabajo, y Juan había salido con unos amigos. El hogar que solía ser un refugio de calidez y risas se sentía ahora como un escenario desolado, donde los recuerdos y las sombras de mis preocupaciones se movían en silencio. Decidí ocupar mi tiempo ordenando el estudio. Mientras organizaba papeles y libros, mis pensamientos regresaban una y otra vez a Juan. Su presencia en la casa era un recordatorio constante de algo que intentaba evitar enfrentar. Lo había conocido cuando era un adolescente lleno de frustraciones y sueños rotos, pero ahora, con la edad que tiene, su presencia es aún más imponente. Había algo en su madurez temprana que lo hacía aún más atractivo, aunque esto fuera una fuente constante de conflicto interno. Una tarde reciente, mientras caminábamos por el jardín, Juan se me acercó con un aire de determinación que nunca antes había visto en él. Claudia, había dicho en un tono suave pero firme, no puedo seguir escondiendo lo que siento. Tú eres una parte esencial de mi vida, y no puedo ignorar lo que me hace sentir. Mis manos temblaron al recordar esas palabras. No podía negarlo, la sinceridad en su voz me afectó profundamente. En su mirada había una mezcla de desesperación y esperanza que me hizo cuestionar la fortaleza de mis propios sentimientos. La tensión se hizo palpable, un susurro de deseo que parecía llenar el aire entre nosotros. A pesar de mi determinación por mantenerme firme, había momentos en los que la barrera entre el deber y el deseo se desdibujaba. La forma en que Juan me miraba, con esa intensidad que parecía entenderme mejor de lo que yo misma me entendía, me hacía cuestionar si estaba siendo justa conmigo misma y con Ethan. Mientras revisaba los documentos, un papel cayó al suelo, revelando una foto antigua de Juan y su madre. Ella era una mujer encantadora, y Juan siempre hablaba de ella con una mezcla de amor y tristeza. Me pregunté si su propio dolor por la pérdida de su madre estaba detrás de sus sentimientos hacia mí, si mi papel en su vida estaba, de alguna manera, llenando un vacío emocional profundo. La noche había caído, y con ella, una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Mientras cenaba sola, con la mesa puesta de manera impecable pero sin compañía, mi mente seguía vagando por los momentos recientes con Juan. Las palabras que me había confesado no se desvanecían, y la duda se apoderaba de mí. A pesar del ambiente acogedor de la casa, la cena no era más que una rutina vacía. La conversación con Ethan, aunque habitual y rutinaria, había adquirido un matiz de superficialidad que contrastaba con la profundidad de lo que sentía internamente. Ethan estaba absorto en su trabajo,
como siempre, y su preocupación por los números y las estrategias lo mantenía alejado del mundo emocional que yo estaba experimentando. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, el eco de las palabras de Juan seguía resonando en mi mente. En un intento por comprender mejor mis propios sentimientos, me senté en el borde de la cama y abrí un viejo diario que había guardado en el fondo de un cajón. Las páginas estaban llenas de recuerdos y reflexiones de tiempos pasados, y al leerlas, me di cuenta de cómo había cambiado mi vida desde que conocí a Juan. Había sido un adolescente lleno de entusiasmo y desilusión, pero en sus ojos veía una mezcla de esperanza y desesperación que me resultaba familiar. Su forma de mirar, su manera de hablar, todo parecía estar cargado de una intensidad que no podía ignorar. Era como si su dolor y su amor estuvieran entrelazados, y yo, sin quererlo, me encontraba en el centro de esa compleja red emocional. Decidí que necesitaba confrontar estos sentimientos, no solo por mi bien, sino también por el de Juan. Su devoción hacia mí era evidente, y aunque había intentado mantener una distancia emocional, el tiempo que pasábamos juntos y las pequeñas interacciones de cada día habían comenzado a borrar las barreras que había levantado. Al día siguiente, decidí que debía hablar con Juan. Necesitaba comprender sus sentimientos de manera más clara y definir qué era lo que realmente deseaba para poder tomar decisiones informadas. La incertidumbre y el miedo de lo que podría descubrir me abrumaban, pero sabía que era el único camino para enfrentar la situación de manera madura y responsable. El sol se alzaba perezosamente sobre el horizonte cuando me desperté, dando lugar a un nuevo día que sabía que traería consigo una conversación incómoda pero necesaria. Me vestí con un atuendo sencillo, eligiendo ropa que transmitiera una mezcla de serenidad y firmeza. Mi mente estaba ocupada por la conversación que tendría con Juan y el impacto que tendría en nuestras vidas. Después de prepararme, me dirigí a la cocina, donde me encontré con la tranquila normalidad del desayuno. Ethan ya había salido para su reunión matutina, dejándome en casa con tiempo para reflexionar. La cocina era el único lugar en el que me sentía verdaderamente en control, y me concentré en preparar el café con una precisión casi ritual. Juan llegó a la casa poco después, su presencia era casi palpable, como una sombra constante en los rincones de mi mente. Al entrar en la cocina, me sonrió con una de esas sonrisas que parecía estar cargada de significados ocultos. Era un joven de mirada profunda, y en ese instante, sus ojos parecían buscar algo más allá de lo que podía ofrecer. «Buenos días, Claudia», dijo Juan, con un tono de voz que intentaba ocultar una intensidad emocional. Su voz era suave, casi como un susurro, pero había un trasfondo de expectación que no podía ignorar. «Buenos días, Juan», respondí, intentando mantener un tono neutral, aunque mi corazón latía con fuerza. «¿Podemos hablar un momento en el jardín después del desayuno?». Juan asintió, su expresión cambió sutilmente, mostrando una mezcla de curiosidad y nerviosismo. Tras un breve desayuno en silencio, nos dirigimos al jardín, un espacio que solía ser un refugio de tranquilidad y ahora se sentía como un escenario para la conversación que tanto temía. El jardín estaba en su esplendor, con flores en plena floración y el aroma fresco de la mañana llenando el aire. Sin embargo, para mí, el entorno parecía estar cargado de una tensión palpable. Me senté en una de las bancas de madera, y Juan tomó asiento a mi lado, su cuerpo ligeramente inclinado hacia mí, como si esperara que comenzara a hablar. «Juan, hay algo importante que necesitamos discutir», empecé, tratando de mantener la calma. «Quiero que sepas que he estado pensando mucho en lo que me dijiste la otra noche, y necesito entender más sobre tus sentimientos». Su rostro se tornó serio, y por un momento, la familiaridad en su mirada se volvió más profunda, casi como si estuviera desnudando su alma ante mí. «Claudia», comenzó Juan con una voz temblorosa, «he estado luchando con esto por mucho tiempo. No solo me atraes, sino que mi amor por ti ha sido una constante en mi vida, y es algo que no puedo seguir ignorando». Las palabras de Juan flotaban en el aire como un eco persistente, y mientras lo miraba, traté de encontrar la manera de responder sin herirlo. La sinceridad en su mirada y la vulnerabilidad de su confesión me hicieron sentir una mezcla de tristeza y compasión. No podía ignorar lo que me había dicho, pero al mismo tiempo, tenía que ser honesta con mis propios sentimientos y con el futuro que deseaba construir.
Juan, dije con suavidad, entender lo que me estás diciendo no es fácil para mí. He considerado lo que sientes, pero nuestra relación siempre ha sido de respeto y cordialidad, y no puedo simplemente cambiar esa dinámica. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 2 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. El silencio se instaló entre nosotros, cargado de la tensión no resuelta. Juan parecía estar procesando mis palabras, y en ese momento, su postura se relajó un poco, como si se estuviera preparando para aceptar la realidad. Su mirada se perdió en el jardín, y me di cuenta de que estaba buscando un refugio en el paisaje que solía ser un escape para ambos. Lo entiendo, Claudia, dijo finalmente, su voz era un susurro cansado. Solo quería que supieras la verdad. No esperaba que esto cambiara todo de inmediato, pero sentía que no podía seguir ocultándolo más. El sol comenzaba a subir más alto en el cielo, y su luz filtrada a través de los árboles creaba patrones de sombras en el suelo, dándole al jardín una atmósfera casi mágica. Sin embargo, la belleza del entorno no podía desviar mi mente de la dificultad de la conversación. Juan, le respondí, te agradezco por ser honesto conmigo. Entiendo que esto ha sido un peso para ti, pero también necesito que comprendas que este tipo de sentimientos complican nuestra relación de maneras que no podemos ignorar. Me incliné hacia adelante, apoyando las manos en las rodillas. Quería ofrecerle un consuelo sincero, pero también mantener el equilibrio necesario para no dar falsas esperanzas. Podemos buscar una manera de seguir adelante con honestidad y respeto mutuo. Aprecio nuestra relación, y no quiero que esto la afecte de manera negativa. Juan asintió, su rostro ahora estaba marcado por una mezcla de aceptación y tristeza. Me dio una sonrisa que parecía estar llena de gratitud por mi comprensión, aunque también estaba teñida de melancolía. Gracias, Claudia, susurró, levantándose lentamente de la banca. Aprecio tu consideración y la forma en que has manejado esto. Se despidió con un gesto de la cabeza y se alejó del jardín, dejándome sola con mis pensamientos. Me quedé allí, inmóvil, tratando de procesar lo que acababa de suceder y de encontrar una forma de seguir adelante sin perder la esencia de lo que había sido nuestra relación. El día continuó con una calma inquietante, como si el jardín aún estuviera tratando de asimilar el peso de la conversación que había tenido lugar allí. Me dirigí a la cocina, buscando algo para distraer mi mente. El aroma del café recién hecho llenó el aire, y mientras preparaba una taza, reflexioné sobre la conversación con Juan. Sentía una mezcla de preocupación y tristeza. ¿Cómo había llegado a este punto? Mi vida había estado en equilibrio hasta que Juan confesó sus sentimientos. Aunque había tratado de mantener la situación bajo control, no podía evitar preguntarme si había algo más profundo que debía abordar. La intrincada red de relaciones familiares había empezado a mostrar sus hilos más frágiles. El sonido del timbre me sacó de mis pensamientos. Miré el reloj, era temprano para una visita. Me dirigí a la puerta, encontrándome con Marta, la amiga de toda la vida que siempre había sido un pilar de apoyo en momentos difíciles. «Claudia», exclamó Marta con una sonrisa cálida. «¿Puedo pasar?» Me enteré de lo que ocurrió y quería ver cómo estás. La recibí con un abrazo y la invité a entrar. Nos dirigimos a la sala de estar, donde Marta se sentó en el sofá con una expresión preocupada. Me senté frente a ella, sintiendo el consuelo que su presencia me ofrecía. «¿Cómo estás, realmente?», preguntó Marta, mirándome con una sinceridad que me hizo sentir aún más vulnerable. Suspiré, buscando las palabras para explicar lo que había pasado. Sabía que hablar con Marta podría ayudarme a ordenar mis pensamientos, pero también temía que mis emociones se desbordaran. «Es difícil», empecé. «Juan me confesó que está enamorado de mí. No sé qué hacer con esta información. Aprecio nuestra relación y no quiero que esto cree más tensiones de las que ya existen». Marta me miró con comprensión, y su mirada reflejaba una mezcla de empatía y preocupación. «Es una situación complicada, Claudia. A veces, cuando las personas confiesan sentimientos profundos, no solo revelan su verdad, sino que también ponen en juego toda la dinámica de la relación». Asentí,
sabiendo que sus palabras resonaban con la verdad. No solo estaba lidiando con los sentimientos de Juan, sino también con las posibles consecuencias para mi matrimonio con Ethan. Lo que me preocupa es cómo esto podría afectar a Ethan. Dije, mi voz temblando ligeramente. No quiero que esto cree una grieta en nuestra relación. Marta asintió con gravedad, comprendiendo la delicadeza de la situación. Lo mejor que puedes hacer es mantener la comunicación abierta con Ethan. La honestidad es clave. Aunque esto no es fácil, enfrentar la verdad siempre es mejor que dejar que las mentiras o malentendidos se acumulen. Asentí, sintiendo que su consejo era una luz en la oscuridad. Necesitaba hablar con Ethan y abordar la situación con él antes de que la tensión aumentara aún más. Gracias, Marta. Dije con sinceridad. Hablaremos más tarde. Necesito preparar todo para el momento en que enfrente esta conversación con Ethan. El día se fue deslizando lentamente hacia la tarde, y con cada minuto que pasaba, la ansiedad en mi pecho parecía crecer. Decidí dar un paseo para despejar mi mente y reflexionar sobre lo que Marta había dicho. La frescura del aire y el suave susurro de las hojas en el jardín me ofrecían un respiro, pero el peso de la situación seguía presente. Mientras caminaba, no podía evitar recordar las palabras de Juan, y cómo su confesión había sacudido los cimientos de mi vida tranquila. Cada rincón del jardín parecía recordarme la serena estabilidad que había disfrutado hasta ahora. La visión de la casa, el patio, y los caminos que solía recorrer con Ethan me hacían preguntarme cómo una simple confesión podía amenazar todo lo que había construido. De regreso a la casa, me preparé para la conversación que sabía debía tener con Ethan. La tarde se estaba convirtiendo en noche, y la luz dorada que se filtraba a través de las ventanas me daba una sensación de calma irónica. Mientras me sentaba en la sala, traté de ordenar mis pensamientos y poner en palabras lo que necesitaba decir. Ethan llegó a casa un poco más tarde de lo habitual. La sonrisa en su rostro y el cansancio en sus ojos me hicieron recordar por qué me había casado con él en primer lugar. Era un hombre excepcional, siempre atento y generoso, y me dolía profundamente tener que poner en riesgo nuestra relación por algo que había surgido inesperadamente. Nos sentamos juntos en el comedor, y mientras cenábamos, el silencio entre nosotros parecía más pesado de lo que nunca había sido. Finalmente, decidí que era el momento de hablar. Miré a Ethan a los ojos, sintiendo el nudo en mi garganta. Ethan, necesito hablar contigo sobre algo importante, dije, tratando de mantener la voz firme, pero sintiendo la temblorosa vulnerabilidad en cada palabra. Ethan me miró con curiosidad y preocupación, y dejó el tenedor a un lado. Claro, Claudia. ¿Qué sucede?, preguntó. Su tono era suave, pero su expresión estaba llena de atención. Tomé una respiración profunda, buscando las palabras adecuadas para explicar lo que había pasado sin causar un dolor innecesario. Sabía que cualquier error en mi manera de presentar la situación podría exacerbar el problema. Juan me confesó que está enamorado de mí, empecé, con la voz temblando ligeramente. No sé cómo manejar esto, y estoy preocupada por cómo esto puede afectarnos a ti y a mí. El rostro de Ethan se tornó pálido, y sus ojos se llenaron de sorpresa y confusión. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente, y la calidez de la cena se desvaneció. ¿Juan?, preguntó Ethan, su voz un susurro incrédulo. No tenía idea de que sentía algo así. Asentí, tratando de no dejar que mi propia ansiedad se reflejara en mi rostro. Yo tampoco lo sabía hasta hoy. Me siento devastada por esto, y quería que supieras la verdad antes de que cualquier malentendido pudiera surgir. El silencio que siguió fue abrumador. Ethan parecía estar procesando la información, y podía ver cómo su mente trabajaba para entender la situación. Finalmente, rompió el silencio con una voz grave. Gracias por ser honesta conmigo, Claudia, dijo. Esto es mucho para asimilar. Necesito tiempo para pensar. La noche avanzó lentamente mientras Ethan permanecía en silencio, inmerso en sus pensamientos. Me sentía atrapada entre la necesidad de ofrecerle espacio y el deseo de consolarlo. A medida que los minutos se convertían en horas, la tensión en la sala se hacía más palpable. Finalmente, Ethan se levantó, diciendo que necesitaba un poco de aire.
Lo observé salir de la casa y me quedé sola en la oscuridad, preguntándome si había hecho lo correcto al confesarle la verdad. Cada sombra en la habitación parecía amplificar mis temores. Mientras la noche se alargaba, decidí que necesitaba también un momento para despejar mi mente, así que me dirigí al jardín. El aire fresco y la tranquilidad de la noche me dieron algo de consuelo. Sin embargo, la imagen de Juan confesando su amor seguía perturbando mis pensamientos. Me preguntaba cómo había llegado a ese punto, y cuál sería la mejor forma de manejar la situación para que no escalara más allá de lo que ya era. Al regresar a la casa, encontré a Ethan en el salón, mirando fijamente por la ventana. Su postura rígida indicaba que estaba luchando con una tormenta interna. Decidí acercarme a él, esperando poder ofrecerle algo de claridad. Ethan, sé que esto es difícil, dije con voz suave. Pero quiero que sepas que estás en mi corazón y que todo esto es tan inesperado para mí como lo es para ti. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 3 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. Se giró para mirarme, su rostro reflejando una mezcla de tristeza y confusión. Claudia, nunca imaginé que Juan pudiera sentir algo así. Es como si hubiera descubierto una faceta oculta de nuestra vida familiar que nunca supe que existía, dijo Ethan, con un tono de dolor en su voz. Tomé su mano y la apreté con suavidad, buscando consolarlo y mostrarle que no estaba sola en esto. Lo sé. Y estoy dispuesta a hacer todo lo necesario para que esto no destruya lo que tenemos, le prometí. Podemos encontrar una solución juntos. Ethan asintió lentamente, pero su mirada seguía llena de incertidumbre. Quizás deberíamos hablar con Juan y aclarar las cosas de manera directa, sugirió Ethan. Esto no puede continuar en el aire. A pesar de la angustia que sentía, me pareció una solución sensata. La conversación directa con Juan podría aclarar los sentimientos y poner fin a la confusión que había surgido. Estoy de acuerdo, dije. Hablemos con él mañana. Será mejor enfrentar esto con honestidad. La noche se cerró con una sensación de resolución, aunque el camino por delante seguía siendo incierto. Ethan y yo nos retiramos a nuestras respectivas habitaciones, con la esperanza de que el día siguiente trajera claridad y paz. La mañana llegó con un brillo tenue que apenas aliviaba la pesadez de la noche. Me desperté antes que Ethan, con el corazón aún acelerado por la conversación de ayer. Me preparé rápidamente, eligiendo un conjunto sencillo que reflejaba mi deseo de mantener la normalidad en medio del caos. Cuando bajé a la cocina, Juan ya estaba allí, sentado a la mesa con una expresión que oscilaba entre la resignación y el arrepentimiento. El silencio era abrumador, y el aire parecía cargado de tensión. Me senté frente a él, intentando mantener la calma. Buenos días, Juan, dije con voz firme, pero amigable. Necesitamos hablar. Juan levantó la vista, su rostro pálido y sus ojos llenos de una mezcla de esperanza y miedo. Buenos días, Claudia, respondió, tratando de sonar natural. Sí, creo que tenemos mucho de qué hablar. En ese momento, Ethan apareció en la cocina. Su expresión era grave, pero su presencia era una muestra de su compromiso con resolver la situación. Se sentó junto a mí, y el trío se encontró en una escena cargada de emociones no expresadas. Juan, empezó Ethan, con una voz que denotaba seriedad, anoche Claudia me contó lo que ha estado pasando. Necesitamos entender por qué has tomado esta decisión y qué podemos hacer para resolverlo. La mirada de Juan se volvió hacia Ethan, y por primera vez, vi una chispa de vulnerabilidad en sus ojos. Se llevó las manos a la cabeza, como si tratara de encontrar las palabras correctas. No fue mi intención causarles dolor, dijo Juan, su voz temblando. Siempre he admirado a Claudia de una manera que no entendía completamente hasta que me di cuenta de que mis sentimientos se habían vuelto más profundos. Ethan y yo nos miramos, tratando de procesar sus palabras. A pesar del dolor, me sentía un poco aliviada de que Juan estuviera dispuesto a ser honesto. Entiendo que estos sentimientos pueden ser confusos, dije, buscando una forma de suavizar la situación. Pero debemos considerar las consecuencias de nuestras acciones.
La familia que hemos construido juntos es importante, y no podemos permitir que esto la destruya. Juan asintió lentamente, sus ojos mostrando arrepentimiento. Se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana, mirando el jardín que siempre había sido un refugio para todos nosotros. La calma del entorno parecía contrastar con la tormenta emocional que vivíamos. No sé cómo solucionarlo, dijo Juan, en un susurro. Pero quiero intentar enmendar esto. Mi intención nunca fue lastimarlos. Ethan y yo intercambiamos miradas, sintiendo el peso de la situación. Decidimos que era el momento de buscar una solución conjunta, y era esencial para la familia superar esta prueba. Vamos a buscar ayuda, si es necesario, dijo Ethan. Pero primero necesitamos tiempo para procesar esto y encontrar la mejor manera de avanzar. El acuerdo estaba en el aire, pero la conversación había sido un primer paso crucial para enfrentar la realidad. La jornada por delante parecía menos abrumadora, con la esperanza de que el tiempo y el diálogo podrían reparar lo que estaba roto. El día transcurrió con una lentitud que parecía deliberada, como si el universo quisiera darnos tiempo para procesar la magnitud de lo que había sucedido. Juan se fue a trabajar, dejando una casa llena de una calma tensa. Ethan y yo pasamos el día juntos, aunque el silencio a menudo era más elocuente que nuestras palabras. En la tarde, decidimos salir a caminar por el parque cercano. La brisa suave y el canto de los pájaros eran un contraste agradable con la tormenta emocional que habíamos enfrentado. Mientras caminábamos, Ethan rompió el silencio. Claudia, sé que esto ha sido difícil para ti, dijo, su voz cargada de preocupación. Pero quiero que sepas que estamos en esto juntos. Estoy aquí para ti, sin importar lo que pase. Sus palabras eran un consuelo en medio del caos. Me sentí reconfortada por su apoyo, pero la preocupación por Juan y por lo que significaba para nuestra familia seguía pesando en mi mente. Gracias, Ethan, respondí, tomando su mano. Aprecio tu apoyo más de lo que puedes imaginar. Pero me preocupa cómo Juan está lidiando con esto. No puedo evitar sentir que hay más en juego aquí. Ethan asintió, su mirada reflejando la misma preocupación que sentía yo. Sí, lo sé. Necesitamos averiguar cómo podemos ayudar a Juan sin perder de vista lo que realmente importa. Creo que es vital que busquemos ayuda profesional para él y para nosotros como familia. La idea de buscar ayuda externa parecía una solución sensata. Sentí que era el primer paso hacia la restauración del equilibrio en nuestras vidas. Pero también sabía que no sería un camino fácil. La noche llegó sin que hubiéramos encontrado respuestas definitivas. En casa, nos sentamos en el salón, rodeados de la comodidad familiar que ahora parecía insuficiente para aliviar el dolor. ¿Cómo te sientes?, preguntó Ethan, mirando hacia mí con una mezcla de ternura y preocupación. Un poco abrumada, pero también esperanzada, respondí. Creo que estamos en el camino correcto al buscar ayuda. Al menos estamos enfrentando esto juntos. Ethan asintió, y nos abrazamos, encontrando en ese gesto un consuelo momentáneo. La noche avanzó, y aunque la incertidumbre aún persistía, sabía que el primer paso hacia la sanación era enfrentar la verdad y buscar el apoyo necesario. Mientras nos preparábamos para dormir, mi mente seguía reflexionando sobre los desafíos que nos esperaban. La esperanza de una resolución era mi luz en medio de la oscuridad. El amanecer trajo consigo una sensación de renovación. Aunque los problemas persistían, el nuevo día ofrecía una oportunidad para enfrentar las dificultades con una perspectiva renovada. Ethan y yo decidimos comenzar la jornada con un propósito claro: buscar ayuda para Juan y para nosotros como familia. Después de un desayuno tranquilo, nos dirigimos al centro de consejería familiar que habíamos investigado. El edificio era moderno y acogedor, un contraste agradable con la tensión que sentía en el aire. Al llegar, nos recibió una mujer de mediana edad con una sonrisa cálida, que nos llevó a una sala de espera. Gracias por venir, dijo, con un tono amable. El terapeuta familiar estará con ustedes en unos minutos. Nos sentamos en los cómodos sillones de la sala, mientras esperábamos. La preocupación de Ethan era evidente, pero su actitud era serena, como si estuviera tratando de mantener la calma por el bien de todos. Yo trataba de calmar mis propios nervios,
concentrándome en el hecho de que estábamos dando un paso positivo hacia la resolución. Finalmente, nos llamaron a la oficina del terapeuta. La sala era luminosa y llena de plantas, lo que creaba un ambiente relajado. El terapeuta, un hombre de cabello canoso y una expresión comprensiva, nos saludó y nos invitó a sentarnos. «Soy el doctor Sánchez», dijo, con una voz tranquila. «¿Qué les trae hoy?». Ethan y yo intercambiamos miradas, y fue él quien comenzó a explicar la situación. Habló de Juan, de las tensiones familiares y de la necesidad de comprender mejor cómo enfrentar estos desafíos. El doctor Sánchez escuchó atentamente, asintiendo con regularidad. Luego, dirigió su atención hacia mí. «Claudia, ¿puedes decirme cómo te sientes en relación con todo esto?». Mi mente estaba llena de pensamientos y emociones, pero traté de expresarlos con claridad. «Me siento confundida y preocupada. Quiero hacer lo mejor para mi familia, pero también estoy lidiando con mis propios sentimientos. La situación con Juan ha sido difícil para todos nosotros, y temo que esto pueda afectar nuestra relación y la estabilidad de nuestra familia». El doctor Sánchez asintió, tomando nota de mis palabras. «Es completamente natural sentirse así. La dinámica familiar puede ser complicada, y es importante que todos los miembros de la familia reciban el apoyo necesario. Trabajaremos juntos para encontrar formas de abordar estos desafíos y fortalecer los lazos familiares». La sesión continuó con una discusión sobre estrategias para manejar las emociones y mejorar la comunicación. El doctor Sánchez propuso sesiones regulares para trabajar en estos temas y ofreció sugerencias para actividades familiares que podrían ayudar a reconstruir nuestra relación. Al salir del centro, Ethan y yo nos sentimos aliviados por haber tomado el primer paso hacia la solución. Aunque sabíamos que había mucho trabajo por delante, estábamos decididos a enfrentar el desafío juntos. Esa tarde, nos reunimos con Juan en casa para hablar sobre lo que habíamos hecho. Le explicamos que estábamos buscando ayuda para mejorar la situación familiar y que queríamos que él fuera parte de este proceso. Juan escuchó en silencio, su expresión reflejaba una mezcla de sorpresa y comprensión. Aunque el camino hacia la reconciliación no sería fácil, el primer paso estaba dado. La esperanza de un cambio positivo era lo que mantenía viva nuestra determinación. El inicio de nuestra terapia familiar marcó un nuevo capítulo en la vida de todos nosotros. Durante las siguientes semanas, nuestras sesiones con el Dr. Sánchez se convirtieron en un pilar importante en nuestro esfuerzo por sanar. Cada encuentro nos desafiaba a enfrentar nuestras emociones y a buscar soluciones efectivas. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 4 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. En uno de esos días, después de una intensa sesión en la que exploramos las raíces de nuestros conflictos, Ethan y yo decidimos tener una conversación sincera con Juan. Queríamos asegurarnos de que entendiera que nuestra intención no era acusarlo ni señalarlo, sino ayudar a mejorar la situación para todos. Lo encontramos en la sala de estar, donde estaba sumido en un libro. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de anticipación y nerviosismo. Nos sentamos a su lado, buscando el mejor enfoque para iniciar la conversación. «Juan», empezó Ethan con un tono tranquilo, «queremos hablar contigo sobre lo que hemos estado haciendo. La terapia nos está ayudando a comprender mejor nuestra situación, pero necesitamos tu participación activa en este proceso». Juan levantó la vista del libro, sus ojos reflejaban una mezcla de curiosidad y tensión. «Sé que esto no ha sido fácil para ninguno de nosotros», dijo Claudia. «La terapia no es solo para resolver problemas, sino para que todos podamos expresar lo que sentimos y encontrar maneras de avanzar juntos». Juan asintió lentamente. Su expresión mostraba que estaba procesando nuestras palabras. Se notaba que estaba luchando con sus propios sentimientos, pero su disposición para escuchar era un buen signo. «Entiendo», dijo con voz contenida. «No sabía muy bien qué pensar sobre todo esto, pero me doy cuenta de que tengo mucho que trabajar. No quiero ser un obstáculo para la familia». Ethan y yo compartimos una mirada de alivio. Era un pequeño paso hacia la reconciliación, pero significativo. «Queremos que sepas que estamos aquí para apoyarte, Juan», le dije.
No estamos en contra tuya. Queremos encontrar una manera de que todos podamos vivir en armonía y ser una familia unida. La conversación continuó, con Juan compartiendo sus propios sentimientos de inseguridad y frustración. Fue un momento de vulnerabilidad que nos acercó más. Aunque las palabras no resolvieron todos nuestros problemas, establecieron una base de comunicación abierta y honesta. En los días siguientes, Juan comenzó a participar más activamente en las sesiones de terapia. Nos sorprendió gratamente su disposición a abordar sus emociones y a trabajar en su relación con Ethan y conmigo. La atmósfera en casa comenzó a cambiar, la tensión se aliviaba lentamente y surgía una nueva sensación de entendimiento. Mientras tanto, en el ámbito personal, me sentía más empoderada para enfrentar mis propios desafíos. Comencé a dedicarme más a mis pasatiempos y a cuidar mi bienestar. La terapia no solo estaba ayudando a mi familia, sino que también me estaba permitiendo redescubrirme a mí misma. Con cada sesión, sentíamos que estábamos dando pasos firmes hacia la sanación. Aunque sabíamos que el camino no sería lineal, la esperanza de una resolución y la promesa de una relación más fuerte nos mantenían motivados. Los días avanzaron, y con cada sesión de terapia, nos adentrábamos más en los aspectos complejos de nuestras relaciones. Juan, a pesar de sus reservas iniciales, comenzó a mostrar una disposición genuina para el cambio. Sus conversaciones con el Dr. Sánchez se convirtieron en momentos cruciales para comprender y confrontar sus emociones reprimidas. Una tarde, mientras me sentaba en la cocina preparando la cena, Juan se acercó con una expresión de decisión en su rostro. Había algo diferente en su manera de andar, una determinación que no había visto antes. Claudia, dijo con una voz firme, quiero hablar contigo sobre algo importante. Lo miré con curiosidad y un toque de ansiedad. Los últimos meses habían estado cargados de emociones intensas, y no sabía qué esperar. Claro, Juan. Dime qué pasa. Nos sentamos en la mesa de la cocina, el aroma de la comida aún flotaba en el aire. Juan tomó un profundo respiro antes de hablar. He estado pensando mucho en todo lo que hemos discutido en la terapia, comenzó. Y me doy cuenta de que mis sentimientos hacia ti han sido una carga para todos nosotros. No quiero que esto continúe afectando a la familia. Necesito encontrar una manera de resolver mis propios problemas y dejar atrás el pasado. Su sinceridad me sorprendió. Había esperado una conversación difícil, llena de defensivas y justificaciones. Pero lo que estaba viendo era un hombre que, a pesar de su dolor, estaba dispuesto a enfrentar sus problemas de manera madura. Aprecio mucho que estés dispuesto a ser honesto, le respondí. Esto no es fácil para ninguno de nosotros, pero tus esfuerzos significan mucho. ¿Cómo te sientes con respecto a seguir trabajando en esto? ¿Hay algo específico en lo que crees que podríamos enfocarnos para ayudarte a avanzar? Juan reflexionó un momento antes de responder. Creo que necesito entender mejor por qué mis sentimientos hacia ti se volvieron tan complicados. Y también necesito encontrar una forma de gestionar mis emociones sin que afecten negativamente a todos en la casa. Eso suena como un buen plan, dije con una sonrisa alentadora. Si te parece bien, podemos hablar con el Dr. Sánchez sobre cómo podemos enfocar nuestras sesiones para abordar estos temas específicos. Es importante que encuentres un camino que te permita sanar y avanzar. Con un asentimiento, Juan se levantó para regresar a su habitación. La conversación había sido un paso positivo hacia la resolución de sus conflictos internos y, por extensión, hacia una mejor dinámica familiar. Esa noche, mientras Ethan y yo estábamos en nuestra habitación, reflexioné sobre la conversación con Juan. Aunque sabía que no habíamos resuelto todos los problemas, la disposición de Juan a enfrentar sus emociones era un indicio alentador de progreso. Me sentía esperanzada de que estábamos en el camino correcto. El proceso no era sencillo, pero cada pequeño avance era una victoria. La comunicación abierta y la disposición para cambiar eran las claves que nos estaban ayudando a reconstruir nuestra familia. Aunque el viaje aún estaba lejos de terminar, sentía que estábamos dando pasos importantes hacia una relación más equilibrada y armoniosa. El nuevo enfoque en la terapia comenzó a mostrar resultados sorprendentes. Juan estaba comprometido en descubrir la raíz de sus sentimientos y cómo sus acciones habían afectado a todos en la familia.
Era un proceso doloroso y desafiante, pero había una nueva claridad en el aire, una sensación de que estábamos haciendo verdaderos avances. Una tarde, Ethan y yo recibimos una invitación inesperada para asistir a una cena formal organizada por uno de sus socios de negocios. Aunque inicialmente dudamos, decidimos ir. La idea de salir de la rutina y compartir un momento social juntos nos parecía una forma refrescante de alejarnos de las tensiones diarias. La noche de la cena, Juan estaba solo en casa, y nos preocupaba cómo pasaría el tiempo sin nosotros. Sin embargo, habíamos llegado a un punto donde confiábamos en su capacidad para manejar las cosas por sí mismo. Al salir de la casa, le deseamos una buena noche y nos dirigimos al evento. La cena fue elegante y llena de conversaciones estimulantes. Entre los asistentes había muchas caras conocidas, y el ambiente estaba lleno de camaradería. Sin embargo, no pude evitar pensar en Juan y cómo estaba manejando la noche solo en casa. A pesar de las apariencias externas, el estrés emocional seguía presente. Mientras disfrutábamos del evento, recibí un mensaje en mi teléfono de Juan. Me decía que estaba en la sala de estar, leyendo un libro y disfrutando de la tranquilidad. Me hizo sonreír, y me sentí aliviada al saber que estaba bien. Al regresar a casa, encontré a Juan en el sofá, sumido en su lectura. Se levantó al vernos entrar, y su expresión reflejaba una mezcla de calma y satisfacción. Me sorprendió lo sereno que parecía. ¿Cómo estuvo la cena?, preguntó con un tono genuinamente interesado. Fue muy agradable, le respondí. Conocimos a gente interesante y disfrutamos de una buena comida. Pero me alegra volver a casa y ver que estás en buena forma. Juan sonrió, y pude ver un destello de gratitud en sus ojos. Había comenzado a entender la importancia de los pequeños momentos de normalidad y cómo podían contribuir a su bienestar emocional. A veces, las cosas más simples podían tener un impacto profundo. Esa noche, mientras Ethan y yo nos preparábamos para dormir, conversamos sobre los avances de Juan. Aunque sabíamos que el camino era largo, los pequeños logros y la nueva perspectiva que estaba ganando eran signos de esperanza. La dedicación de Juan a mejorar su situación nos daba motivos para creer en un futuro más equilibrado. Los días siguientes fueron un testimonio de cómo el esfuerzo y la paciencia podían transformar las dinámicas familiares. Juan continuó trabajando en sus emociones con la ayuda de su terapeuta, y nosotros lo acompañábamos en cada paso. Los cambios eran sutiles pero significativos, había una nueva apertura en nuestra comunicación, un entendimiento mutuo que antes parecía inalcanzable. Un sábado por la mañana, decidimos organizar una pequeña escapada familiar a un parque cercano. Era una oportunidad para desconectar de la rutina y disfrutar de un día al aire libre. Preparé un picnic y elegimos un lugar tranquilo, rodeado de árboles y flores. La idea era simple: pasar tiempo juntos, sin presiones ni expectativas, solo disfrutando de la compañía mutua. El parque estaba lleno de familias y grupos de amigos, todos disfrutando de la tarde soleada. Mientras extendíamos la manta y sacábamos la comida, Juan parecía especialmente animado. Observé cómo su rostro se iluminaba con cada bocado de comida y cómo interactuaba de manera genuina con Ethan, mostrando una faceta que había estado escondida durante mucho tiempo. Nos sentamos a comer y a conversar, y la conversación fluía con naturalidad. Era como si el tiempo se hubiera detenido por un momento, y solo importaba el presente. Juan estaba participativo, contando anécdotas y haciendo bromas, y me di cuenta de cuánto había cambiado en comparación con el pasado reciente. Después del almuerzo, decidimos dar un paseo por el sendero del parque. Mientras caminábamos, la atmósfera era ligera y relajada. Noté que Ethan y Juan estaban más cercanos que nunca, compartiendo historias y risas. Esta cercanía renovada era algo que habíamos anhelado durante mucho tiempo, y ver cómo se materializaba era una bendición. A medida que el sol comenzaba a ponerse, nos sentamos en un banco para disfrutar del atardecer. Era un momento de tranquilidad, y todos estábamos inmersos en la belleza del paisaje. Me giré hacia Juan y vi una expresión de paz en su rostro, un reflejo de cómo el esfuerzo de todos estaba dando frutos. Gracias por venir hoy, le dije. Este día ha sido realmente especial. Juan me miró con una sonrisa sincera.
Gracias a ti por darme la oportunidad de ser parte de esto. Me siento más conectado que nunca con ustedes. El sol se ocultaba lentamente, y el día llegaba a su fin. Mientras volvíamos a casa, una sensación de esperanza nos envolvía. Sabíamos que el viaje no había terminado, pero cada pequeño paso que dábamos nos acercaba a un futuro más armonioso. El retorno a la rutina fue una mezcla de gratitud y desafío. El día en el parque había sido un rayo de sol en nuestra vida, pero también marcó el inicio de una nueva etapa llena de trabajo continuo y reflexión. Cada uno de nosotros volvió a nuestras actividades diarias con una renovada determinación de mantener el equilibrio que habíamos encontrado. En el transcurso de las siguientes semanas, Juan continuó asistiendo a terapia y participando activamente en las actividades familiares. Aunque los conflictos del pasado no se desvanecieron de inmediato, había un compromiso genuino de parte de todos para seguir adelante. La comunicación abierta y el apoyo mutuo se convirtieron en pilares de nuestra vida diaria. Una noche, mientras preparaba la cena, Juan se acercó a mí con una expresión seria en el rostro. Me detuve y le miré con curiosidad. Claudia, hay algo que quiero decirte, empezó con voz firme pero temblorosa. Mi corazón dio un vuelco, pero traté de mantener la calma. Claro, Juan. ¿Qué pasa? He estado pensando mucho en todo lo que ha sucedido, dijo. Quiero disculparme por el dolor que causé. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy trabajando para cambiar. Pero hay algo más que siento que necesito decir. Le miré con atención, sintiendo un nudo en el estómago. El camino hacia la reconciliación había sido complicado, y no sabía qué esperar. Te escucho, respondí con una mezcla de preocupación y esperanza. Juan respiró profundamente y continuó. Me doy cuenta de que mis sentimientos por ti han sido complejos y confusos. Estoy tratando de entender lo que realmente siento y cómo manejarlo de manera adecuada. Quiero que sepas que estoy comprometido a seguir adelante y respetar los límites que hemos establecido. Antes de continuar, si todavía estás viendo este video y encuentras interesante esta historia, por favor comenta el número 5 a continuación para hacerme saber que aún estás viendo este video conmigo. Sigamos. La sinceridad en su voz me sorprendió. Aunque sus sentimientos eran difíciles de procesar, apreciaba su honestidad y el esfuerzo que estaba haciendo para superar sus emociones. Aprecio tu sinceridad, Juan. Lo más importante es que sigamos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente. Todos estamos aprendiendo y creciendo en este proceso. Asintió y se acercó para ayudarme a preparar la cena. La conversación, aunque emocionalmente cargada, fue un paso más en el proceso de curación y entendimiento. Sabíamos que no todo estaba resuelto, pero la voluntad de enfrentar las dificultades y continuar trabajando juntos era un signo de progreso. La noche avanzó con una sensación de tranquilidad y determinación. Mientras cenábamos, hablamos sobre los próximos eventos familiares y los planes futuros. La rutina, aunque sencilla, nos ofrecía una base sólida para seguir construyendo nuestro camino hacia la armonía. Los días pasaron en un torbellino de pequeños logros y desafíos, mientras cada uno de nosotros luchaba por ajustar sus expectativas y emociones. El trabajo diario para mantener el equilibrio en nuestra vida familiar comenzó a rendir frutos, aunque no sin esfuerzo. Una tarde, decidí organizar una reunión familiar en la que todos pudiéramos hablar sobre cómo nos sentíamos. La idea era crear un espacio seguro para la comunicación abierta y honesta. Me sentía nerviosa, pero sabía que era necesario para seguir avanzando. Esa noche, nos reunimos en la sala de estar, con una mesa baja llena de tazas de té y bocadillos. Cada uno se acomodó en los sofás, y el ambiente estaba cargado de una mezcla de expectación y tensión. Miré a Itán, quien asintió con comprensión, y a Juan, cuya expresión era una mezcla de esperanza y ansiedad. Gracias a todos por estar aquí, comencé, buscando las palabras adecuadas. Quiero que esta reunión sea un espacio donde podamos hablar sobre nuestras preocupaciones y esperanzas para el futuro. La honestidad y el respeto serán esenciales. Itán fue el primero en hablar. Su voz era calmada, pero sus palabras estaban llenas de significado. Estoy orgulloso de cómo todos hemos estado manejando esta situación, dijo. Aunque ha sido difícil, siento que estamos haciendo progresos. Sin embargo,
también creo que debemos seguir trabajando en nuestra comunicación y en cómo nos apoyamos mutuamente. Juan asintió, y luego habló con una voz decidida. Estoy comprometido a hacer mi parte en esto. Mi terapia está yendo bien, pero sé que debo seguir demostrando mi compromiso a través de mis acciones. Quiero ser una parte positiva en esta familia y contribuir a nuestra estabilidad. Escuchar esas palabras de Juan era un alivio. Aunque había estado trabajando en sus problemas, oír su compromiso explícito me dio una sensación de esperanza. Ethan y yo intercambiamos una mirada de entendimiento. Agradezco tu honestidad, Juan, dije. Lo que más valoro en este momento es nuestra disposición a enfrentarnos a las dificultades juntos. Cada uno de nosotros tiene un papel importante en este proceso. Los siguientes minutos fueron un flujo de ideas y sugerencias sobre cómo podríamos mejorar nuestra dinámica familiar. Hablamos de establecer nuevas rutinas, de hacer tiempo para actividades que disfrutáramos juntos y de mantener una comunicación abierta. Aunque no todos los temas se resolvieron de inmediato, la conversación nos dio una base sobre la que construir. La reunión concluyó con un sentido de propósito renovado. Cada uno de nosotros se comprometió a seguir trabajando en la relación y a mantener la empatía y el apoyo. A medida que los invitados se retiraron y la noche avanzaba, sentí una mezcla de alivio y esperanza. La senda hacia la armonía familiar era aún larga, pero esa noche habíamos dado pasos importantes hacia la construcción de una relación más sólida y comprensiva. Las semanas siguientes transcurrieron con un ritmo renovado en nuestro hogar. Había una sensación palpable de que estábamos abordando los problemas de frente y con mayor comprensión. Cada uno de nosotros estaba comprometido con la idea de reconstruir y fortalecer nuestra familia, y aunque la tarea era ardua, los pequeños logros nos mantenían en marcha. A pesar del progreso, noté que Juan aún cargaba un peso significativo sobre sus hombros. Sus intentos de integrarse y contribuir positivamente a la familia eran claros, pero a menudo se le veía abatido, como si la presión de redimir el pasado le estuviera pasando factura. Era evidente que su lucha interna no se había resuelto por completo. Una tarde, mientras Ethan estaba en una reunión de trabajo, Juan se acercó a mí con una expresión de seriedad. Me pidió que nos sentáramos en el jardín, lejos de las miradas curiosas del resto de la casa. Claudia, he estado pensando mucho en lo que hablamos, comenzó, su voz cargada de emoción. Me doy cuenta de que todavía me siento inseguro sobre mi lugar en esta familia. He estado trabajando en mi terapia y en mis esfuerzos por mejorar, pero hay algo que me preocupa. Lo miré con empatía, intentando descifrar la fuente de su inquietud. La luz del atardecer bañaba el jardín con un tono dorado, creando una atmósfera serena. ¿Qué es lo que te preocupa, Juan? Pregunté, tratando de ser lo más abierta posible. Siento que, a pesar de mis esfuerzos, no estoy logrando mostrar claramente mi compromiso, admitió. A veces me pregunto si lo que hago es suficiente, o si estoy simplemente tropezando en el mismo lugar sin avanzar realmente. Sus palabras resonaron con una sinceridad que me conmovió. Sabía que Juan estaba luchando con su propio sentido de valía y su lugar en la familia. Tomé un momento para reflexionar antes de responder. Lo que estás haciendo es significativo, Juan, le dije. Aunque el proceso es largo y a veces doloroso, cada paso que das cuenta. No te desanimes si no ves resultados inmediatos. La transformación y el crecimiento son graduales. Lo importante es que sigas adelante, y que sepas que estamos aquí para apoyarte en cada paso del camino. Juan asintió, sus ojos reflejando una mezcla de alivio y gratitud. Me dio la impresión de que esas palabras eran justo lo que necesitaba escuchar en ese momento. Gracias, Claudia. Aprecio tu apoyo más de lo que puedo expresar, respondió, con una sonrisa débil pero genuina. La conversación nos dejó a ambos con una sensación de claridad y esperanza renovada. Aunque los desafíos seguían presentes, había un entendimiento más profundo y un sentido de solidaridad que nos unía. Al caer la noche, el jardín parecía un símbolo de nuestro esfuerzo compartido y de las pequeñas victorias en el camino hacia una familia más unida. El tiempo pasó, y con él, el progreso de nuestra familia comenzó a ser palpable. Las tensiones entre Juan y yo se habían suavizado,
y aunque el camino hacia la reconciliación seguía siendo desafiante, estábamos construyendo una nueva forma de relacionarnos, cimentada en la comprensión y el respeto mutuo. Una tarde, decidí tomar un tiempo para reflexionar sobre cómo habíamos llegado hasta aquí. Me dirigí a mi rincón favorito en la casa, un pequeño estudio lleno de libros y recuerdos, donde solía encontrar consuelo en la soledad y la contemplación. Mientras miraba por la ventana, no pude evitar sentir una mezcla de gratitud y tristeza por todo lo que habíamos vivido. Mi reflexión se vio interrumpida cuando Juan entró al estudio. Su presencia era inesperada, pero no sorprendente. Él había estado haciendo un esfuerzo consciente por participar más activamente en la vida familiar. «Claudia, ¿puedo hablar contigo un momento?», preguntó, con un tono que denotaba una mezcla de nerviosismo y determinación. Lo invité a sentarse en uno de los cómodos sillones junto a la ventana. La luz suave del atardecer iluminaba el estudio, creando un ambiente acogedor para la conversación que estaba por venir. «Claro, Juan. ¿Qué sucede?», le dije, con una sonrisa alentadora. Juan tomó una respiración profunda antes de hablar. Sus manos estaban ligeramente temblorosas, y podía ver que estaba a punto de abrirse de una manera que no solía hacer. «Quiero disculparme, Claudia», comenzó, sus palabras saliendo lentamente. «Durante todo este tiempo, he sido consciente de cómo mi comportamiento y mis acciones han afectado a todos, especialmente a ti. Me doy cuenta de que he hecho mucho daño, y no puedo dejar de pensar en cómo mis decisiones pasadas han puesto una carga sobre tus hombros». Lo miré con una mezcla de sorpresa y comprensión. Su disposición para asumir la responsabilidad y expresar su arrepentimiento era un paso importante en su proceso de cambio. «Juan, aprecio mucho tus palabras», respondí con sinceridad. «El hecho de que reconozcas tus errores y estés dispuesto a hacer cambios es un testimonio de tu crecimiento personal. Todos hemos cometido errores, pero lo importante es cómo elegimos aprender y avanzar a partir de ellos». Juan asintió, sus ojos mostrando un brillo de alivio y determinación. Parecía haber encontrado una nueva claridad en su propio camino. «Gracias, Claudia. Tu apoyo ha sido fundamental para mí. Quiero seguir trabajando en ser una mejor persona, no solo por mí mismo, sino también por nuestra familia. Y también quiero agradecerte por tu paciencia y comprensión». La conversación entre nosotros fue un momento de conexión genuina. A medida que Juan se levantaba para irse, sentí una renovada esperanza en el aire. Había una sensación palpable de que estábamos en el umbral de un nuevo capítulo, uno donde el entendimiento y la redención se entrelazaban con el esfuerzo y el amor. La noche se cernía sobre la casa, y mientras observaba a Juan salir del estudio, supe que estábamos todos avanzando juntos, en busca de un futuro mejor. La última noche del verano llegó con un cielo estrellado que parecía contemplar el cambio que había ocurrido en nuestras vidas. En el jardín trasero, donde las luces suaves de los faroles creaban un ambiente sereno, me encontré sola en una de las sillas de descanso, permitiéndome absorber la quietud que nos rodeaba. La familia había decidido reunirse para una cena especial en señal de los pequeños pero significativos pasos que habíamos dado hacia la curación. Los sonidos de risas y conversaciones se filtraban desde el interior de la casa, creando un ambiente de calidez y alegría que contrastaba con la tensión que solía llenar esos espacios. Juan se acercó con una copa de vino en la mano, su expresión reflejaba un nuevo sentido de paz. Se sentó junto a mí, y por primera vez en mucho tiempo, no había necesidad de palabras para llenar el silencio entre nosotros. «Claudia, quería darte las gracias por todo», dijo finalmente, con una voz que sonaba genuina y serena. «No solo por haberme dado una oportunidad para cambiar, sino también por haberme mostrado lo que significa realmente ser parte de una familia». Volteé hacia él, y vi en sus ojos una sinceridad que no había visto antes. Sentí una profunda gratitud por el camino que habíamos recorrido juntos, por el dolor que habíamos superado y por el entendimiento que habíamos alcanzado. «Lo importante, Juan, es que estamos aquí ahora, juntos», respondí, tocando suavemente su brazo. «Cada uno de nosotros ha aprendido y crecido en este proceso, y aunque el camino no ha sido fácil, lo que hemos logrado es valioso. La familia es un viaje en constante evolución, y lo que hemos vivido solo nos ha hecho más fuertes».
Las palabras de Juan y la respuesta de Claudia crearon un momento de conexión que simbolizaba no solo la reconciliación, sino también el inicio de un nuevo capítulo en nuestras vidas. El pasado estaba detrás de nosotros, pero las lecciones aprendidas y el amor que habíamos renovado nos guiaban hacia un futuro más esperanzador. Mientras el sol comenzaba a ponerse, iluminando el cielo con tonalidades doradas, me sentí en paz con la dirección en la que nuestras vidas se dirigían. La cena en el interior era un símbolo de unidad, una celebración de lo que habíamos logrado y un recordatorio de que, a pesar de las dificultades, la familia siempre puede encontrar su camino hacia la luz. El jardín se llenó de las risas y los brindis de la noche, y en medio de ese bullicio, me permití disfrutar del momento presente. Sabía que el viaje no había terminado, pero tenía la certeza de que, con paciencia, amor y comprensión, podríamos enfrentar cualquier desafío que el futuro nos deparara. Y así, con la promesa de un mañana mejor, concluimos nuestra noche bajo las estrellas, un nuevo comienzo para todos nosotros.